Y hoy queremos presentar a una de nuestras hijas, a la cual va a predicar. Suena raro decir una de nuestras hijas porque en nuestra casa solo hay hombres, pero el Señor trajo a la pastora Novillo. Ven, Daniela, y ella va a llevar la palabra el día de hoy. Yo quiero que el Señor prepare el corazón de cada uno de ustedes y que todo lo que Dios ha puesto en ella desde niña, porque su mamá era pastora igual, que el Señor se lo entregue todo. No es la primera vez que ella predica, pero yo quiero decir eso, que el Espíritu de Dios la use después de lo que hemos visto para que seamos libres y que los que necesitan regresar a Cristo regresen a Cristo, los que se tienen que entregar a Cristo se entreguen a Cristo, y que entendamos todos que las mujeres son valiosas en el reino de los cielos. Hola, ahora sí. Damos gracias al Señor por este tiempo. Todos fuimos impactados con esta obra, amén. Todos nos sacamos unas lágrimas, porque como dijo el pastor, eso es lo que se vive en la realidad. No lo vemos en lo espiritual, pero eso pasa, que la mujer corría hacia Jesús, quería ir donde Jesús, pero el Satanás estaba acá y la quería traer otra vez. Y es así nuestras vidas. Nuestras vidas quiere correr hacia Jesús, pero asimismo Satanás nos jala a que sigamos haciéndolo mal. El tema de hoy es ¿por qué te dejas seducir? ¿Por qué te dejas seducir? Vimos esta obra, vimos cada pecado que venía hacia ella y vemos el significado de seducir. Embarga, cautivar el ánimo a alguien. Como vimos, el pecado viene a seducir nuestras vidas y muchas veces permitimos eso. Y vemos en la Biblia un claro ejemplo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios. El Señor les entregó todo, los hizo hijos. Y vemos en Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5, dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Busquen en sus Biblias Génesis capítulo 3 del 4 al 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer con seguridad, no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Miren cómo es astuto el enemigo. El enemigo es muy astuto. Él está aquí diciéndole a Eva que coma de ese árbol, que va a ser Dios. Y así es el enemigo, te ofrece cosas y te va a decir, vente acá, ven que yo tengo algo mejor para ti. Y uno se deja seducir, se entra al pecado, porque le creemos a Satanás, le creemos las cosas que él nos dice. Y en nuestro diario vivir tenemos tentaciones. ¿Cuántos tenemos tentaciones? Amén. Todos los días de nuestras vidas tenemos tentaciones. En nuestro diario vivir tenemos tentaciones y el enemigo quiere desenfocarnos del llamado que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos de aquí tenemos llamado? Amén. Todos tenemos llamado. Y Él quiere desenfocarnos porque recuerde que usted y yo fuimos escogidos y Él nos quiere sacar de ese propósito. Para que más o menos los que no me puedan entender esta parte, cuando usted lo invitan a una fiesta, usted va, ¿verdad? Y cuando no lo invitan, hay unos que dicen, bueno, no me invitaron y me quedo, pero hay otros dicen, no, yo tengo que estar en esa fiesta porque yo conozco al cumpleañero, ¿verdad? Y muchas veces es así, el enemigo nos quiere desenfocar, nos quiere sacar de ese llamado y de ese propósito. Pero una vez más el Señor nos recuerda que usted y yo somos ¿quién? Somos hijos de Dios y que Él murió en la cruz para darnos vida y vida eterna. Y lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted y yo somos ¿quiénes? Somos
hijos de Dios, porque Él murió en la cruz para darnos ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿por qué nos dejamos seducir? ¿Por qué dejamos que el enemigo susurre en nuestros oídos? ¿Por qué dejamos que nuestra vida se conduzca al pecado? ¿Qué te tiene atado? Le puede preguntar al que está a su lado, pero no responda. ¿Qué te tiene atado? ¿Qué nos tiene atado? Puede ser que te tenga atado el orgullo, el dinero, el trabajo, las redes sociales, ansiedad, el miedo, los nervios, inseguridades, el alcohol, juegos de azar, la queja, la depresión. ¿Qué nos tiene atados en nuestras vidas? Muchas personas terminando la pandemia quedaron atados del miedo y de la ansiedad. Todos nosotros palpamos y vimos lo que fue COVID y somos sobrevivientes de eso, amén. Ahí en ese momento del COVID no andábamos por vista, andábamos por fe, porque si estábamos viendo lo que pasaba, amigos, personas, conocidos murieron, y si nosotros nos hubiéramos embargado de ansiedad, de temor, nosotros mismos hubiéramos sido las cifras más del COVID. Pero como hijos de Dios, ¿qué hicimos? Sí nos dio miedo en un momento porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Pero aún así el Señor nos dio sabiduría, nos dio que intercedamos, que oremos, nos dio esa seguridad porque Él es nuestro Padre. Amén. Entonces, a pesar de que muchas personas pasaron por la pandemia, quedaron atadas del miedo y de la ansiedad, esas personas puede ser que muchos no le hablaron del Señor o muchas veces no escucharon que hay un Dios todopoderoso. Entonces, y es entendible que estén atadas a ese miedo. O cuando recién pasábamos el COVID y alguien estornudaba, de una le echaban alcohol, ¿verdad? Sácate rápido esa ropa, hay que lavarla. No, fue un proceso tremendo. Pero aquí estamos para la honra y gloria del Señor vivos. Amén. Amén. ¿Por qué nos dejamos seducir? Muchas veces no sabemos por qué. Las razones que permitimos que el enemigo seduzca nuestras vidas. Y lo primero es que hemos perdido nuestra relación diaria con Dios. O tal vez nunca la hemos tenido. ¿Qué quiere decir? Que usted todos los días de su vida puede tener esa relación diaria con el Señor. Y usted me va a decir, ¿pero cómo lo es? Es fácil, orar. Hablar con Dios es orar, tener esa intimidad con el Señor. Y muchas veces eso perdemos. Perdemos nuestra relación diaria con el Señor. El segundo punto es que entra en nuestra vida la mentira. Dejamos que la mentira se apodere de nuestra vida. Entonces, todas esas cosas permitimos que entre el enemigo a seducir nuestras vidas. El tercer punto es que dejamos de creer y perdemos la fe. Y muchas veces sí. Muchas veces en medio de la circunstancia, en medio del dolor, sí perdemos la fe. Porque a veces decimos, ¿dónde estás, Dios? No te veo. Oramos y no vemos respuesta. Pero es ahí donde usted, que está en el medio de la circunstancia, en medio del dolor, en decir, Señor, dame fe. Si le he perdido, dame la fe otra vez. Ayúdame con mi fe. Entonces es eso. Perdemos la fe y todos esos 3 puntos que le he dicho, dejamos que el enemigo entre a seducir nuestras vidas. Y usted va a decir, ¿cómo seducir? ¿Sí? Como la vieron a la joven, que Dios la tenía tan bonita, tan cuidada, que le daba hasta de comer del árbol, que la tenía bonita. ¿Y cómo vino? Vino el de seducción, le prometió hasta que se casó con ella. Entonces, muchas áreas de nuestra vida nos dejamos seducir. Pero usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo me va a dejar seducir? ¿Cómo el enemigo seduce mi vida? Muchas veces nos seduce como en muchas áreas que solo usted y Dios lo sabe. Nos seduce en la mentira, nos seduce en el alcohol, nos seduce la droga, nos seduce, como dije, las redes sociales, nos seduce el chisme, la mentira, todo eso. Permitimos que eso entre en nuestras vidas. Amén.
¿Cómo venzo? ¿Cómo vamos a vencer la seducción, las artimañas del enemigo que quiere siempre atraparnos, que quiere siempre... Acuérdense, siempre el enemigo nos quiere desenfocar del llamado y del propósito. Amén. Porque usted y yo fuimos escogidos. Usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos entrega llamado y propósito. Y siempre, recuerden esto siempre, siempre el enemigo va a querer desenfocarnos. Va a querer sacarnos porque Él sabe que usted y yo somos una arma poderosa. Amén. Entonces, ¿cómo vencemos la seducción? Reconociendo nuestros pecados. Eso es lo más importante. Usted reconozca lo que ha pecado, porque si usted no reconoce, el Señor no va a entrar. Acuérdese que el Espíritu Santo es un caballero. Si usted permite que Él entre a su vida, Él entra, pero si usted no permite, Él se queda ahí esperando el momento que usted diga, ok, quiero que entres a mi corazón. Amén. Entonces tenemos que reconocer nuestros pecados. La segunda es con la palabra de Dios. Ustedes saben que sin la palabra de Dios no podemos seguir, porque es la vitamina de nuestra vida, es en nuestro diario vivir. Acuérdense que en la palabra de Dios hay 77,000 promesas. ¿Sabían eso? Amén. Hay 7,000 promesas que el Señor nos ha regalado. Y cada circunstancia que pasamos en nuestra vida o cada proceso, no nos acordamos, y es verdad, a veces decimos, pasamos los momentos duros y no vamos a la palabra del Señor, porque la Biblia es ese manual de vida cada día para nosotros. Entonces tenemos que con la palabra de Dios estar ahí, buscando de Él, para vencer la seducción, porque recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu, amén. Entonces necesitamos de, ¿cuántos comen todos los días? Amén, porque si no comemos nos debilitamos, nos enfermamos, y es así, desayunamos, almorzamos, merendamos y un poquito extra más, ¿verdad? Entonces, así mismo somos con el Señor. Tenemos que comer ese maná, la palabra del Señor, que es día tras día, porque si nosotros no nos alimentamos, como dice la pastora, el diablo nos devora. Amén. Entonces, como hijos de Dios tenemos que estar alimentados con su palabra. Y otro punto más es el ayuno y la oración. Si no ayunamos, si no oramos, hermanos, estamos perdidos. Como hijos de Dios tenemos que ayunar. Y usted me dice, pero pastora, yo tengo mucha hambre, no puedo. Sí, es verdad, no, hay veces que en verdad, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo un estilo de vida, el ayuno y la oración. Y el cuarto punto es tener cuidado lo que veo y escucho porque nuestra carne es débil. Todo lo que vemos en redes sociales, así sea un anuncio, lo que sea, lo que escuchamos, todo eso alimenta el cuerpo, nuestra alma. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos y lo que escuchamos, porque eso comienza como vencer la seducción, alejarnos de las cosas que no tiene, como las cosas que vemos, en lo que escuchamos. Y otro versículo más está en Mateo, capítulo 4, del 7 al 11. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué quiere decir eso? El mismo Jesús fue tentado. Usted va a decir, no, es que Jesús era perfecto, Jesús era el Hijo de Dios. No, Jesús fue tentado, el mismo diablo lo tentó a él, porque sabía que Jesús tenía un gran propósito y un llamado que su Padre le dio. Y el enemigo quería hacerlo caer de diferente forma, pero Jesús estaba en un ayuno y en oración. Él entró en un ayuno y fue tentado varias veces. ¿Y sabían que el enemigo se sabe la palabra de Dios?
se la sabe muy bien. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar bien equipados, que cuando venga seamos como Jesús, responderle y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jesús fue tentado varias veces. Incluso el enemigo le dijo que si esas rocas lo convirtiera en pan, porque sabía que estaba ayunando. Y Jesús no lo iba a dejar por un pan o por lanzarse de la montaña más alta o algo, porque sabía lo que su Padre lo había llamado. Entonces, un claro ejemplo está que Jesús pudo vencer la tentación. Entonces, mis amados hermanos, acuérdense que Jesús vino 100% hombre y 100% Dios. Y eso quiere decir que así nosotros, como Jesús lo pudo vencer, nosotros también lo podemos vencer. Amén. ¿Y qué más podemos hacer en esto? Vemos que el Señor fue tentado muchas veces. Y yo les quiero hacer aquí una pregunta. Yo sé que aquí hay papás, mamás, tíos, tías, abuelitos, vecinos, no lo sé. ¿Usted qué está enseñando en su casa? ¿Usted qué está instruyendo a sus hijos? ¿Y por qué lo digo así? Porque si viene el enemigo a atacar, porque acuérdense que él quiere destruir a la familia, él quiere destruirnos como sea. Entonces, como padres, como abuelos, como hijos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Estamos predicando la palabra del Señor? Porque cuando venga el adversario y quiera llevarnos a uno de nuestros hijos, no lo va a poder porque ese niño está instruido en su palabra. Porque hay un padre y una madre intercediendo por ellos. Y si usted no tiene hijos o no tiene a nadie de decir, bueno, no tengo hijos, pero tiene sobrinos, vecinos, hágalo, ore por esos niños, por esos adolescentes, hasta por uno mismo, porque uno no sabe en qué momento el enemigo nos lleva y nos desenfoca de lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Y no tenemos que permitir que el enemigo nos desenfoque de ese llamado. No nos tenemos que permitir que el enemigo nos seduzca con sus mentiras. Porque incluso aquí le decía, acuérdense que estábamos viendo en Génesis, le decía la serpiente a Eva que coma del fruto, que ella va a ser como un Dios. O sea, tanta mentira que el enemigo pone, pero a veces le creemos. Muchas veces creemos esas mentiras. Y muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Que no lo veo. Pero déjenme decirle que Dios intercede a la diestra del Padre por usted y por mí. Él no nos desampara. Él siempre está ahí hasta el último día de sus vidas. El Señor es fiel. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios y como escogidos? Que cuando venga el adversario a seducirnos con tantas cosas que hay en el mundo, como jóvenes, que venga tanta cosa que hay ahora a seducirnos, la droga, el orgullo, las finanzas. No digo que es malo tener finanzas, es muy bien, pero muchas veces idolatramos las finanzas y eso ya no está bien. Idolatramos a la familia, eso ya no está bien. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Orar, ayunar y no permitir que el enemigo entre a destruir. Como vieron a esta mujer que Dios lo creó, tan bonito que estaba, se dejó llevar por uno, se dejó llevar por el otro, hasta que vino la muerte para que se mate. Y es así, el enemigo nos quiere exterminar, él no nos quiere ver más en esta tierra. Pero eso no va a pasar porque nuestro Padre Celestial tiene propósitos en tu vida. Amén. Entonces, mis amados hermanos y jóvenes, no se dejen seducir por el enemigo. No se dejen llevar por lo que el mundo ofrece. El mundo de afuera te ofrece tantas cosas tan bonitas que uno dice, yo quisiera ir. Sí, pero anda y vas a ver cómo regresas. El enemigo ofrece tantas cosas más fáciles, pero el proceso va a ser duro y el proceso de restauración es duro, pero es ahí donde el Señor te acoge,
como el padre acoge a su hijo cuando se fue, que es el hijo pródigo. Siempre ese padre estuvo esperando a su hijo, a pesar de que él hizo lo que hizo con su dinero, o sea, todo, pero él como padre siempre lo esperó con sus brazos abiertos y hasta le hizo una fiesta. Y así es nuestro Dios. Nosotros nos podemos ir, nos podemos dejar de seducir con el enemigo, nos podemos ir al pecado, pero el Señor está, ven, te estoy esperando. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no nos dejemos seducir por el enemigo. No nos dejemos seducir. Aunque sea la prueba más grande que esté pasando, o sea lo que el enemigo quiera o ya lo tenga, no lo sé, solo usted, Dios lo sabe. Tenemos que pedirle al Señor a estar firmes en estos tiempos. ¿Usted qué decide hacer? ¿Vamos a seguir jugando en los dos mundos? Usted sabe que nosotros bien somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, porque al Señor no le gusta que estemos jugando en los dos mundos. Solo usted y yo decidimos si vamos a quién vamos a servir, porque podemos solo servir a un solo Dios, y que es nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie. Usted y el Señor, ahí en este momento, no lo diga a nadie, solo usted diga: Señor, ¿en qué me he dejado seducir? ¿En qué área de ansiedad o de miedo estoy y no me he dado cuenta? Dígale: Señor, no quiero estar atado a todo lo que el enemigo ofrece. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú una vez más hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos dices que no nos dejemos seducir. Padre, el enemigo es tan malo que él quiere destruir y acabarnos. Y muchas veces nosotros le creemos lo que el enemigo quiere hacer. Muchas veces nosotros creemos y nos alejamos de ti. Muchas veces no nos importa si tú estás ahí, no importa, pero queremos estar en el pecado. Señor, yo te pido en esta mañana que nos perdones. Perdona todo lo que hay en nosotros. Si hemos dejado seducir, si nos hemos metido, Señor, en las cosas que a ti no te agrada, si nos hemos dejado ser atentados por el enemigo, Señor. Y yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que Espíritu Santo, tú estás ahí tocando el corazón de cada uno de ellos. Y Señor, si ellos tienen alguna atadura, algo que han estado ahí, Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú los liberes, Padre, con tu sangre preciosa. Trae, Señor, en ellos, Señor, trae eso, que recuerden qué es lo que tienen atado, qué es lo que el enemigo ha dejado seducir su vida, Señor. No puede ser el alcohol, no puede ser la droga, puede ser el odio, puede ser el resentimiento, puede ser, Señor, también la codicia, puede ser, Señor, también las inseguridades, nervios, miedo, depresión, tanta cosa que el enemigo nos pone, y muchas veces le creemos eso. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque como hijos hemos creído eso, Señor. Te pido ahora, Espíritu Santo, que tú ministres el corazón de cada uno de ellos, Señor. Trae liberación ahora en el nombre de Jesús, de sus mentes, de sus corazones, Señor. Trae un renuevo, algo nuevo para sus vidas, Señor. Padre, que tu sangre preciosa fluya desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Ahora, Espíritu Santo, con ese fuego tuyo, Señor, quema, Señor, ahora en el nombre de Jesús.
Quita todo lo que el enemigo ha etiquetado en sus vidas. El que es el que no puede, es la que es la llorona, lo que es esto. No, el enemigo hoy te dice que tú no vas a poder, pero el Señor hoy te dice que tú eres su hijo, que tú eres su escogido, que tú eres el que has llamado, Señor. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, porque tú tienes propósito, Padre. Que el enemigo quiera desenfocar lo que el enemigo quiera hacer con sus vidas, con su familia, sus finanzas, es quebrantado ahora en el nombre de Jesús. No tiene arte ni parte, Señor. Y aquí estamos a un solo clamor con cada uno de ellos, Padre. Obra, Señor, en sus corazones. Y lo importante es reconocer. Si no reconocemos, Señor, tú no entras. Señor, reconocemos que pecamos, Padre. En el nombre de Jesús, haz milagros extraordinarios en la vida de mis hermanos, Señor. Si tienen algunas ansiedades, depresión, angustia, Señor, solo tú lo sabes. Ayuda, Señor, a cada uno de ellos a salir adelante, porque tú no eres Dios quien juzga, tú no eres Dios quien señala, tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que levanta, tú eres un Dios que tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Y yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado en esta mañana. En la obra, en la palabra, en todo tiempo nos has estado hablando, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos estado en un modo de pasividad. Perdónanos, Señor, si hemos estado en un modo de no orar. Perdónanos si no hemos estado en un modo de no buscar más de tu presencia. Y hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que enciendas ese fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Que sientan esa necesidad de buscar de tu presencia, amado Jesús. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.